desarrollando la clase anterior, habíamos empezado habíamos visto lo que era la tabla periódica, ¿no es así? La tabla periódica, en este caso, tabla periódica 1, donde habíamos estado viendo cuáles eran bueno, habíamos visto lo que era primero la evolución de la tabla periódica, cómo se han ido manejando cómo se fue evolucionando las teorías acerca de lo que es la tabla periódica, ¿no? Hemos hablado de Dobereiner, hemos hablado de Newlands, hemos hablado de Champurtois, ¿no? Hablamos de Mendeleev, hasta llegar a la tabla periódica moderna, ¿no? Que es la tabla periódica, en este caso, actual. La tabla periódica actual habíamos visto que se clasifica de acuerdo al número atómico creciente, que viene a ser la consecuencia de lo que viene a ser la ley periódica de Moseley, ¿no? Moseley llega a descubrir que los elementos químicos tienen un número propio con el cual se les puede identificar. Ese número propio se le llamó número atómico, que hoy en día conocemos a ese número atómico como la cantidad de protones que tiene un átomo. Es como si fuera el DNI, ¿no? Nosotros, tú y yo, tenemos un número de DNI. Ese número de DNI nadie más lo tiene. Es único y irrepetible acá en el país, ¿no? Nadie o ninguna otra persona tiene tu DNI. Sin embargo, también se aplica ese concepto para los elementos. Los elementos tienen su número atómico. Y en base a ese número atómico se van a distribuir dichos elementos. Correcto. Ya, pero no solamente en la tabla periódica vamos a tener la distribución de los elementos en periodos y grupos, como hemos estado viendo nosotros, la semana pasada, ¿no? Identificando los periodos y grupos de los elementos. Sino, también hay ciertas características que van a presentar los elementos químicos, ¿ya? Que también están detallados dentro de la tabla periódica, en este caso, actual. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues son propiedades que distinguen a uno de otro elemento. Por ejemplo, el aluminio sabemos que conduce la corriente eléctrica, ¿no? Sabemos, la plata también es un buen conductor de la corriente eléctrica. El cobre también. Pero hay elementos que no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, el cloro no conduce la corriente eléctrica, ¿no? O el hidrógeno no conduce la corriente eléctrica. Entonces, esas propiedades se van a llamar propiedades periódicas. ¿Ya? Se llaman propiedades periódicas. La primera propiedad periódica que nosotros vamos a ver es llamada radio. El radio atómico, ¿ya? El radio atómico tiene que ver con el tamaño que tienen en este caso los elementos. Los elementos químicos, ¿ya? Tienen su tamaño, el cual está definido debido al radio atómico. ¿Cómo se define el radio atómico para un elemento? Bueno, mira, para lograr la definición del radio atómico, ¿ya? En este caso, vamos a hablar del radio, ¿ya? A ver, un momento. Vamos a hablar del radio, ¿ya? Radio atómico. El radio atómico, que a veces se nota con RA, ¿ya? Viene, ¿cómo se mide? Bueno, se considera dos elementos idénticos, ¿ya? Dos elementos idénticos, donde se mide la distancia que hay entre los núcleos de estos elementos idénticos. Acá están los núcleos de los elementos. La distancia que hay entre ellos, esto de acá, la distancia, ¿ya? En este caso viene a ser Entonces, chicos, el radio atómico se va a medir como la distancia que hay entre los núcleos, ¿ya? La distancia que hay entre los núcleos.
acá hasta acá sería un radio y de acá hasta acá sería otro radio. Entonces, en conclusión, este radio atómico, ¿ya? Este radio atómico se ha tomado como la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos, ¿ya? Así se ha tomado, así se define. Para empezar, los elementos tienen que ser elementos iguales. Eso es lo que tú tienes acá en tu separata, ¿no? En tu separata ahí tienes un gráfico mejor, donde acá hablamos de que hay elementos que son iguales, ¿no? O sea, acá tenemos el elemento, el otro elemento, y entre ellos está marcado acá la distancia que hay entre los núcleos. Entonces, el radio atómico viene a ser la mitad de esta distancia de aquí, ¿no? Esa distancia ahí se calcula, se halla de manera experimental, ¿ya? Ahora, lo curioso es poder ir viendo cuál sería la característica de cada uno de ellos, ¿ok? ¿Cómo varía en la tabla periódica? Mira, la tabla periódica actual nosotros sabemos que tiene una figura así, ¿no? Así, de esta manera, ¿sí? Entonces, mira, ¿cómo varía el radio atómico de un elemento? Bueno, vamos a ver que en la tabla periódica actual el radio atómico varía de esta manera, chicos. En un periodo aumenta hacia la derecha y en un grupo aumenta hacia abajo. Así es como aumenta, en este caso, esta es la variación, lo que les estoy diciendo ahorita es la variación del número atómico. El número atómico varía de esta manera, ¿no? Así varía el número atómico. Pero el radio atómico, ¿cómo va a variar? El radio atómico va a variar de esta manera, ¿ya? En este caso, para un grupo, ¿ya? Para un grupo va a variar así. Un ratito. El radio atómico va a variar de igual manera como sucede con el número atómico en el grupo. O sea, el radio atómico en un grupo va a aumentar hacia abajo, ¿ya? Pero en un periodo va a aumentar hacia la izquierda. Así aumenta el radio atómico, ¿ya? De esa manera aumenta el radio atómico. Entonces, mira, si yo tuviera un elemento, ponte un elemento X acá y un elemento Y aquí, la pregunta es, en base al radio atómico, ¿quién tendrá mayor radio atómico? ¿X o Y? ¿Qué dices tú? ¿Quién tiene mayor radio atómico? ¿X o Y? X. X, porque está ubicado más hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el elemento X va a ser más grande que el elemento Y. Entonces, primera propiedad que podemos fijarnos nosotros en la tabla periódica viene a ser, en este caso, el radio atómico, que define el tamaño, pues, el tamaño de en este caso, del elemento, ¿no? El elemento. Bien, acompañado a ello, también tenemos el llamado radio iónico, ¿ya? El radio iónico, ¿ya? También dice que es está definido de forma similar, ¿no? Se define de forma similar, en este caso, al radio atómico, ¿ya? Se define de forma similar al radio atómico. Dice, pero hay una regla, ¿no? Se cumple que en átomos ionizados, el radio iónico de un anión, es mayor que el del átomo neutro y es mayor que el del catión. Miren, supongamos que tenemos el calcio. El calcio en estado neutro es así. En forma de catión, puede ser así. En forma de anión, que difícilmente va a ser como anión, va a ser así. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Que si yo comparo el radio iónico de estos tres, el del calcio en forma de anión es mayor que el del calcio en forma neutra y a su vez es mayor que el del calcio de forma, en este caso, más 2. ¿Sí? De forma más 2. ¿Correcto? Eso es lo que va a suceder entonces aquí. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cómo varía este radio iónico? Pues no te hagas problemas. El radio iónico varía de la misma forma que el radio atómico. Entonces acá, en nuestra tablita, podríamos poner acá que el radio iónico también varía en ese sentido. ¿Sí? Para ir ya, digamos,
no acordándonos de tantas ecuaciones, sino ahí en esas flechas ya podríamos decir que varía el radio atómico y el radio iónico. El radio atómico define el tamaño del elemento y el radio iónico se mide cuando el elemento ha ganado o ha perdido electrones. Ten en cuenta que si tenemos anión, átomo neutro y catión del átomo, el anión es más grande que el átomo neutro y así con respecto, en este caso, al catión. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? ¿Correcto, alumnos? Entonces, de esa manera varía el radio atómico. Bien, pasemos a ver la siguiente propiedad. Acá hemos visto el radio atómico y también hemos visto el radio iónico. Siguiente propiedad periódica de los elementos que vamos a tener. Vamos a hablar ahora acerca de la energía de ionización. ¿Ya? A ver, vamos acá a la teoría y acá tenemos justamente la energía o también llamado potencial de ionización. Energía o potencial de ionización. ¿De qué se trata la energía o potencial de ionización? Mira, te voy a explicar. ¿Ya? A ver, mira. Vamos a hablar entonces acá de la energía de ionización. Energía de ionización. Esta energía de ionización lo conocemos con los EI. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues mira, cuando tenemos un elemento neutro, básicamente los elementos en estado gaseoso, correcto, vamos a tener un elemento acá X, ¿sí? Un elemento X, está en estado neutro, y acá está su electrón, ¿no? Acá está su electrón, el cual está girando alrededor del núcleo atómico, ¿ya? Si yo quisiera sacar este electrón, lo quisiera arrancar de ahí, ¿no? Parecería fácil, pero no es así. Para que suceda ello, el átomo tiene que ganar energía. O sea, alguien le debe irradiar energía. Cuando le irradia la energía, ¿ya? Cuando le irradia la energía, entonces, ¿qué pasa? El átomo comienza a tener mucha energía. A tener mucha energía, siempre los elementos tienden a tener estabilidad y para eso tienen que tener poca energía. Entonces, en consecuencia, quien recibe la energía durante este proceso es, ¿sabes quién? El electrón. El electrón, ¿qué va a pasar? Recibe la energía del medio exterior y va a comenzar a girar, a girar, a girar, a girar, de tal manera que empieza a acelerarse. ¿Y qué va a pasar en un momento? Se va a salir. Este electrón va a salir de órbita y se va a ir, ¿no? Al momento de irse, el átomo X, ¿cómo va a quedar? Pues el átomo X ya no es neutro, porque ha perdido un electrón. Ahora se convirtió en un catión. ¿Por qué? Porque ha perdido el electrón. A esta energía de acá, la energía que se necesita para arrancar un electrón e ionizar un átomo, se le conoce como la energía de ionización. La energía de ionización es la energía necesaria para poder sacar a un electrón del átomo neutro. Preferentemente este átomo neutro tiene que estar en estado gaseoso. ¿Qué pasa? En la ecuación, ¿cómo lo podemos escribir? Así, mira. El átomo X más recibe la energía. Esa energía se le conoce como energía de ionización. ¿Y qué va a pasar? Y se va a convertir en un catión, acompañado del electrón que ha salido de ahí. Acompañado de ese electrón. Esta es la, digamos, la representación, ¿no? Esta de acá es la representación del proceso energético, donde vamos a tener, pues, la energía de ionización. Los valores de la energía de ionización se conocen. Para cada uno de los elementos se conocen. ¿Correcto? No es algo que se tenga que descubrir. Ya se descubrieron. A ver, vamos a ver si en el documento tenemos algún ejemplo. A ver, por ejemplo, a ver,
Bueno, acá no nos han dado ya, bien, vamos a buscar, por ejemplo, para el litio, cuando queremos sacar un electrón del litio, ¿ya? Cuando queremos sacar un electrón del litio, el litio en forma gaseosa tiene que recibir un valor de energía, aproximadamente 421 kilojoule por mol, ¿ya? ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Que el litio ya se vuelva, en este caso, catión, que sería gaseoso más un electrón, ¿sí? Más un electrón, ¿correcto? Entonces, este dato que te dan acá y que tú lo puedes ver en algún problema, este dato, este de acá, jóvenes, esto representa la energía de ionización. O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras, alumnos? Que para sacarle un electrón a ese litio, el litio tiene que recibir 421 kilojoule por mol. Si recibiera menos, no sería capaz de poder sacarle ese electrón. Por lo tanto, el litio no se va a poder ionizar. ¿Ok? Pero si le das esa cantidad de energía al litio, vas a tener la capacidad de arrancarle un electrón a ese litio y de esa manera ionizarlo. Entonces, a eso se le conoce como la energía de ionización. Profe, la energía de ionización también tiene una variación en la tabla periódica. También la tiene, chicos. Una variación regular que depende, en este caso, del número atómico. ¿Cómo varía la energía de ionización? Te lo digo. Mira, ¿ok? En un grupo va a ser al revés, ¿ya? Va a ser al revés del radio atómico. O sea, en un grupo ya no va a aumentar hacia abajo, sino va a aumentar hacia arriba. Por eso la flecha está hacia arriba. Y en un periodo va a aumentar hacia la derecha. A ello se le conoce como energía de ionización. Así se le conoce. ¿Correcto? Entonces, a ver chicos, una pregunta preguntona. Si yo tengo acá el elemento A que está en el segundo periodo y tengo por ejemplo acá el elemento B que está en el cuarto periodo, la pregunta es, ¿quién tiene mayor energía de ionización? ¿A B, o B? B, B, B. B, ¿por qué? porque está más a la derecha. Muy bien. En su ubicación vemos, Camila, que el elemento está más hacia la derecha, ¿no? Y si yo comparara, bueno, acá B es mayor que A. Y si yo comparara A, por ejemplo, con C, que está en el mismo grupo, ¿quién tendría mayor energía de ionización? A tendría. A tendría mayor energía, Ah, porque Sí. como están en el mismo grupo, el elemento que está arriba es el que tiene mayor energía de ionización. Correcto. Entonces, pero cuando yo hablo de energía de ionización, bueno, hemos entendido que es la energía que se necesita para sacar un electrón. ¿Es así? Ya. Ahora, mira, yo te voy a presentar el siguiente caso. En el caso mismo del litio, ¿ya? El litio tiene como número atómico 3. Entonces, ese litio en su interior tiene 3 protones, pero también tiene 3 electrones que están girando ahí alrededor, en este caso, del litio. ¿Eh? Entonces, si yo quiero sacar a un electrón, le voy a dar energía. ¿Correcto? ¿No? Le voy a dar energía. Esto le voy a llamar la energía de ionización 1, porque me sirve para sacar al primer electrón. Si yo quisiera sacar al siguiente electrón, le tengo que dar más energía, ¿no? Y además, primero debería haberse ido ya el primer electrón. Entonces hablamos de otra energía de ionización 2. Y si yo quisiera en el otro caso, la energía de ionización, ¿qué? 3. Entonces,
el elemento litio, para poder arrancarse sus 3 electrones, le debo dar 3 valores de energía de ionización. Ahora la pregunta sería, ¿cuál sería la mayor energía de ionización? ¿O las 3 son las mismas? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Cuando uno empieza a sacar electrones del átomo, siempre el electrón que está más alejado, ¿ya? Y acá vamos a simbolizar, ¿no? El electrón que está más alejado, ¿ya? Acá está el núcleo, supongamos que acá está el electrón 3, ¿ya? Por acá está el electrón 2, ¿no? Y por acá está el electrón 1, ¿correcto? Entonces, por acá acaba el átomo. Este es el electrón más alejado. El electrón más alejado está siendo arrancado gracias a la energía de ionización 1. O sea, para que él se vaya, tiene que haber ganado la energía de ionización. Mientras más se va acercando el electrón al núcleo, como pasa con el electrón número 2, entonces habrá mayor energía. ¿Por qué? Porque al estar más próximo, la fuerza de atracción entre el núcleo, donde están los protones, y el electrón será más fuerte. Y al ser más fuerte, entonces, para poder sacar ese segundo electrón, tú necesitas mayor energía. Entonces yo puedo decir que la energía de ionización 2 es mayor que la energía de ionización 1. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar con el tercero? Pues, mira, el tercero, peor aún, energía de ionización 3. O sea, necesito más energía todavía para sacar el tercer electrón. Pues así va a ser. Energía de ionización número 3. Y así. Entonces, chicos, bueno, alumnos, cada vez que se quiera sacar a mayor cantidad de electrones en un átomo, la energía de ionización tiene que ir aumentando. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión, cuando los electrones están más cerca del núcleo, es mayor. Por lógica, entonces necesitas mayor energía. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, Dime. ¿eso depende de en qué capa se encuentre o iguales? No, es igual, porque estamos hablando de un mismo elemento. De un mismo elemento. Gracias, profesor. Claro, porque si quieres comparar a un elemento con otro, ahí sí tendrías que irte a la tabla periódica y ver quién está más a la derecha o quién está más hacia arriba. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Muy bien, entonces hasta ahí hemos hablado de la energía de ionización. Primera propiedad periódica, tenemos el radio atómico. Segunda propiedad periódica, tenemos el radio iónico, que es similar al radio atómico. Tercera propiedad periódica, hemos hablado de energía de ionización. Ahora vamos a ver la cuarta propiedad periódica. ¿Ya? ¿Cuál será esta cuarta propiedad periódica? Vamos a ver. ¿Ya? La cuarta propiedad periódica que tenemos acá sería pues el carácter metálico. No, perdón, falta esto. Hablemos ahora de la afinidad electrónica. Ya, muy bien, acá vamos a hablar con detalle. ¿Ya? La afinidad electrónica es muy parecida a la energía de ionización que hemos visto ahorita. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de la afinidad electrónica. ¿Sí? La afinidad electrónica. ¿Ya? Que se le conoce como AE. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Mira. ¿Cierto o no que la energía de ionización es la energía que debe absorber un elemento, un átomo, ¿para qué? Para perder electrones. En cambio, la afinidad electrónica es al revés. Tú tienes un elemento acá, también en estado gaseoso, ¿correcto? Y quieres un electrón, hay un electrón por ahí que lo está bordeando, ¿no? Este electrón lo está bordeando, y este electrón quiere entrar, pero para entrar hay condiciones que se debe cumplir. ¿Y cuál es? Que el átomo no absorbe energía, sino que el átomo libere energía. Ya vamos a poner acá, libera energía. ¿Pero para qué libera energía? Para que permita el ingreso ¿de quién? Del electrón. ¿Ya? Del electrón.
Esa energía que se libera, jóvenes, esa energía que se libera es la afinidad electrónica. Si te das cuenta, el concepto es inverso a la energía de ionización, ¿correcto? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir esto como ecuación? A ver, vamos a ver. Bueno, tengo un elemento X neutro, usualmente gaseoso, va a ganar un electrón, ¿no? Y si gana un electrón, se va a convertir en un anión, ¿no? -1, también gaseoso. Pero libera energía. Esa energía que libera viene a ser la afinidad electrónica. ¿Ya? Eso viene a ser la afinidad electrónica. Bueno, a ver, revisemos alguna afinidad electrónica, por ejemplo, vamos, del cloro, por ejemplo. ¿Ya? La afinidad electrónica del cloro. A ver, un ratito. Vamos a buscar por acá un ejemplo. Por ejemplo, ya. 349, ya. Mira. El cloro es un elemento que tiene número atómico de 16. Si hacemos un poquito la configuración, ¿no? Sabemos que esto lo puedo abreviar con neón, ¿ok? Y tendrías 3S2, ¿no? Y 3P5, ¿sí o no? Eso quiere decir que en su último nivel, en su última capa, el cloro, ¿cuántos electrones tiene? En su última capa, este clorito, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 7, ¿no? Voy a dibujarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si se corta la sesión no hay problema, jóvenes. Ya el día de mañana continuamos con la otra parte que nos falta de teoría y empezamos con la parte práctica. Ya te envié también tu tarea domiciliaria, pero eso todavía no lo vas a hacer. Tienes que esperar que yo termine de explicarte lo que estamos haciendo. Entonces, hay 7 electrones, ¿ya? Hay 7 electrones. Recuerda que el cloro, cuando se enlaza, o todo elemento cuando se enlaza, ¿a cuántos electrones quiere llegar, te acuerdas? Quiere llegar a 8, ¿sí o no? Quiere llegar a 8. Entonces, este cloro, frente al sodio, el sodio tiene un electrón que puede perder, ¿sí o no? Lo vimos en el enlace iónico, ¿no? Ah, perdón, eso se va a ver luego en el enlace iónico, todavía no lo hemos visto con ustedes. Entonces, para que el cloro alcance estabilidad, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, que le va a quitar este electrón al sodio, se lo va a quitar, y va a permitir que ese electrón entre aquí para que pueda completar sus 8 electrones. Pero para este proceso, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que liberar. ¿Qué va a liberar? Energía, pues. Libera energía. ¿Cuánto es el valor de la energía que tiene que liberar? 349 kilojoule por mol. O sea que por cada mol de electrones que se van a ir del cloro, tienen que haber 349 kilojoules. Entonces, esto de acá, jóvenes, viene a ser la afinidad electrónica. En una ecuación, ¿cómo puedo escribirlo? Pues ponemos así, mira. Cloro gaseoso acepta un electrón y así que se convierte en un cloro anión, pero liberando energía. ¿Cuánto? 349 kilojoules por mol. Eso es lo que libera. ¿Correcto? Entonces, esto viene a ser la afinidad electrónica. La afinidad electrónica. ¿Ya? ¿Tiene también su regla de variación en la tabla periódica? Obviamente que sí. Por eso todas las propiedades que estamos viendo hoy día son llamadas propiedades periódicas y tienen una regla de variación en la tabla periódica. ¿Cómo varía? De igual manera que la energía de ionización. O sea, hacia la derecha en un periodo y en un grupo hacia arriba. ¿Correcto? En un grupo hacia arriba. Muy bien, nos faltaría revisar la última propiedad periódica, pero todavía no lo vamos a ver porque quiero cimentar bien esta parte de aquí, ¿ya?
Esta pizarra que yo estoy haciendo acá interactiva con ustedes, yo se los voy a enviar a su aula virtual en formato PDF para que ustedes lo puedan descargar y al momento de que hagan sus resúmenes, ya puedan acotar algunos ejemplos que les he dado o de repente lo pueden transcribir en su cuaderno. En verdad, yo les dejo a ustedes que apliquen su creatividad, ¿no? No solamente de repente transcribir, hacer su resumen, su mapa conceptual, añadir algunas ideas que están propuestas aquí. Eso lo voy a colgar en el aula virtual. También a partir de ahora en adelante voy a colgar lo que estamos haciendo en el video. Les voy a colgar un enlace para que ustedes lo puedan ver a través de YouTube. Y en el YouTube lo puedan ver con detenimiento, ¿no? Avanzar, retroceder, de acuerdo a lo que ustedes todavía no les quedó claro. ¿Ya? Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Nada, todo está bien, todo está ok. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces mira, quiero culminar la sesión de hoy día viendo este cuadrito, jóvenes. Vamos a ver este cuadrito. ¿Ya? Ya, vamos acá. Mira, acá está el resumen de lo que hemos estado viendo el día de hoy. Y ahí tenemos una forma de acordarnos de cómo varían las propiedades de manera práctica. Si vemos la flecha azul, nos indica cómo varía el radio atómico. En el caso de cuando es de acuerdo en este caso al periodo, ¿no? El radio atómico aumenta hacia la izquierda. Y en un grupo aumenta hacia abajo. También va a suceder con el radio iónico, no te olvides, ¿ah? Con el radio iónico también sucede, en este caso, lo mismo. Ya de carácter metálico vamos a hablar mañana, ¿ya? Entonces, también en el caso de las flechas rojas, es la variación, pero para las otras, en este caso, propiedades que hemos visto, como quién, como la energía de ionización y también la afinidad electrónica. Varían hacia la derecha y varían hacia la izquierda. Entonces es fácil darse cuenta que si tú te acuerdas de cómo varía el radio atómico, la inversa es el cambio de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero comparar, a ver, voy a poner el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. Pregunta, jóvenes, ¿quién tiene mayor radio atómico? ¿A o D? D. D, ¿no es así? Claro, porque aumenta hacia abajo, ¿no? Aumenta hacia abajo. Correcto, muy bien. Ahora, dígame, para la energía de ionización, ¿quién tiene mayor energía de ionización? ¿B o C? C. C. C, muy bien. Y con respecto a la afinidad electrónica, ¿quién tendrá mayor afinidad electrónica? ¿A o C? Afinidad electrónica, C. C. Listo, porque está más hacia la derecha, ¿sí o no? A ver, acá mismo, entre el radio iónico, por ejemplo, bueno, el radio atómico, ¿saben? Entre B y D, ¿quién es mayor? D. D porque está más hacia abajo. Correcto. Y en la energía de ionización entre D y C. C. Y la afinidad electrónica entre B y D. D. La afinidad electrónica entre B y D. ¿No es así? Sí. Muy bien, es así. Ahora,
Eso hay que manejarlo porque las preguntas de la tarea justamente hay relaciones de ese tema, ¿no? Hay relaciones de ese tema. Por ejemplo, a ver, en la ficha dice, ya, vamos a ver. Ya. A ver, hay un par de ejemplos más. Por ejemplo, vamos a poner acá el E, el F y el G. Pregunta, entre estos tres elementos de acá, ¿quién tiene mayor radio atómico? G. G, G, Sí. E porque está más abajo, ¿no? Recordemos que en un grupo hacia abajo aumenta el radio atómico. Entre estos tres elementos, ¿quién tiene mayor radio iónico? Mayor G. E también, porque recuerda que el cambio del radio iónico es lo mismo que del radio atómico. Entre los tres elementos, ¿quién tiene mayor energía de ionización? F. 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 F, ¿no? Muy bien. Stacy, ¿no? Muy bien, por hacer su anotación. Qué bien. ¿Y quién tiene mayor afinidad electrónica? Mayor B. afinidad electrónica entre estos tres. F. F. Recuerda que la afinidad electrónica, bueno, acá en el cuadrito no está, pero la afinidad electrónica es igual, ¿ya? Afinidad electrónica es igual que la ionización. Entonces sería F, ¿no? Sería. Muy bien, alumnos. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con la sesión, con la segunda parte, donde vamos a ver